Mi padre sonreía a cada invitado que entraba al salón. Después me miró a mí. Señaló la zona de catering, junto a la cocina, y dijo que ahí era donde yo pertenecía. No porque faltaran sillas. Sobraban. Cada tío tenía silla. Cada prima tenía silla. Hasta un pariente con el que no hablaban desde hacía 4 años tenía silla dorada esperándolo. Yo era la única de la familia enviada a comer con el personal. Pero nadie en ese salón sabía lo que llevaba bajo el brazo. Un sobre delgado. Dentro, algo que mi padre creyó perdido durante casi 20 años. Y en menos de 20 minutos, un invitado cruzaría esa puerta, me miraría fijamente, y se quedaría congelado. Bienvenidos a Historias de Venganza Profunda. Antes de empezar, quiero leeros. Contadme en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo. Y si queréis descubrir qué ocurre cuando la persona que todos despreciaba decide dejar de aceptar las injusticias, suscribíos al canal. Lo que estáis a punto de ver cambiará por completo en los próximos minutos. Me llamo Elena Vidal. Tengo 34 años. Durante mucho tiempo confundí ser útil con ser querida. En mi familia nunca fui la hija que se celebraba. Era la hija de la que dependían. Cuando algo se complicaba, sonaba mi teléfono. Cuando había papeleo perdido, me llamaban a mí. Cuando mis padres olvidaban facturas, seguros, reservas, cumpleaños, de algún modo se convertía en mi problema. Nadie me asignó esos trabajos. Simplemente dejaron de hacerlos ellos. Y con los años, todos olvidaron que yo tenía otra opción. Incluida yo misma. Mi madre decía a las visitas que yo era la organizada. La gente sonreía, creyendo que era un halago. No lo era. Era una descripción de puesto. La organizada nunca se sorprendía. Nunca se sentía especial. Nunca era celebrada. Solo mantenía todo funcionando mientras los demás disfrutaban del resultado. Esa noche era la fiesta por sus 35 años de casados. Mi madre quería elegancia. Mi padre quería admiración. Mi hermana, Paula, quería llegar 15 minutos tarde pareciendo importante. Yo hice posible todo eso. Comparé salones. Negocié contratos. Revisé facturas. Confirmé cada proveedor. Ajusté el orden de las mesas 3 veces porque mi madre cambiaba de opinión. Pasé un sábado entero rediseñando la entrada floral porque a mi padre, de repente, las rosas blancas le parecieron demasiado simples. Nadie preguntó cuántas noches sacrifiqué. Nadie notó los días de vacaciones que usé para reunirme con proveedores en horario laboral. Y sinceramente, no esperaba que lo notaran. Llevaba tantos años siendo invisible que la invisibilidad ya me parecía normal. Solo había una cosa que guardaba completamente para mí. El regalo. Durante casi 2 años busqué algo que mi padre creía imposible de recuperar. No era dinero. No era una joya. Era algo mucho más personal, una parte de su historia que casi nunca mencionaba. Encontrarlo me costó meses entre archivos olvidados, colecciones privadas, subastas de patrimonio y conversaciones con gente que no oía el apellido Vidal desde hacía décadas. Más de una vez alguien me dijo que ya no existía. Más de una vez me sugirieron que dejara de buscar. Casi tenían razón. 2 veces estuve a horas de rendirme por completo. Pero cada dedo terminaba llevándome a otra pista. Cada documento olvidado señalaba hacia otro lugar. Cada pieza perdida terminaba conectando con otra. Poco a poco, lo imposible se volvió posible. Lo curioso no fue encontrarlo. Lo curioso fue entender por qué nadie más lo había hecho antes. Habían buscado la cosa equivocada. Yo busqué la historia correcta. Ese siempre fue mi trabajo. La gente me contrataba creyendo que resolvía crisis corporativas. La verdad era distinta. Yo encontraba las piezas que faltaban. Datos que otros pasaban por alto. Conexiones que nadie más consideraba importantes. Esos mismos instintos me llevaron a lo que descansaba dentro de aquel sobre. Algo que mi padre había llorado durante casi 20 años. Algo que todos creían desaparecido para siempre. Quería, solo una vez, que mi padre me mirara con algo distinto a la exigencia. Respeto. Orgullo. Tal vez gratitud. Esa esperanza viajaba conmigo, doblada dentro del sobre, mientras conducía hacia el salón aquella tarde de sábado.
Probablemente fue la tarde más esperanzada que sentí en años. La esperanza puede ser peligrosa, sobre todo en familias que confunden la lealtad con la obligación. El salón lucía exactamente como mi madre lo había soñado. Sillas doradas, manteles color marfil, centros de cristal, músicos afinando bajo una lluvia de luces blancas. Todo perfecto, porque yo me había asegurado de que lo fuera. Entré cargando el sobre. Varios proveedores me saludaron por mi nombre, asumiendo que yo era la anfitriona de la noche. Me pasaba seguido. La gente asumía que quien resolvía cada problema debía ser también quien mandaba. Si tan solo mi familia me viera así. Por costumbre, revisé cada mesa antes de que llegaran los invitados. Las flores, centradas. Los lugares, exactos. El fotógrafo, ya posicionado junto a la entrada. Todo estaba en su sitio. Menos yo. El cartel con el plano de mesas estaba junto a la entrada. Sonreí. Yo había hecho ese plano, sabía exactamente dónde buscar mi nombre. Mesa 1. Nada. Mesa 2. Nada. Mesa 3. Nada. Revisé cada mesa. Despacio. Después otra vez. Mi nombre no estaba. Pensé que el salón había impreso una versión vieja por error. Saqué el móvil para revisar el archivo final. Antes de desbloquearlo, escuché pasos detrás de mí. ¿Buscas algo?, dijo mi padre, con una alegría extraña en la voz. Me giré. Ya estaba vestido para las fotos. Traje azul marino, corbata plateada, la sonrisa que solo usaba cuando alguien lo estaba mirando. Creo que falta mi tarjeta, dije. Apenas miró el cartel. Puso una mano en mi espalda. Ven conmigo. Sin esperar respuesta, me alejó del salón. Pasamos la estación de postres, la cocina, carritos de bebidas apilados, hasta llegar a un pequeño comedor donde comía el personal de catering entre turnos. Mesa plegable, sillas de plástico, tazas de café, delantales colgados de la pared. 4 camareros terminando de comer antes del servicio. Una silla vacía. Mi padre la señaló. Puedes sentarte aquí. Por un segundo pensé que bromeaba. Esperé la sonrisa. No llegó. Las mesas principales son para los invitados, dijo, casual. Y añadió algo que jamás olvidaré. Además, tú siempre terminas ayudando al personal de todas formas. Se marchó antes de que yo dijera una palabra. Me quedé de pie, sosteniendo el sobre contra el pecho. Por la puerta de servicio veía a los parientes llegando. Mi hermana reía con las primas. Mi madre saludaba a los vecinos. Las copas de champán chocaban entre sí. Los músicos empezaron a tocar el cuarteto exacto que yo había contratado 3 meses antes. Uno de los camareros me acercó la silla vacía. No con lástima, con comprensión. Ese desconocido me mostró más amabilidad en 3 segundos que mi propia familia en toda la tarde. Me senté. Puse el sobre las piernas. Y traté de convencerme de que podía sobrevivir a una humillación más sin que nadie lo notara. Entonces las puertas del salón volvieron a abrirse. Un hombre mayor, elegante, entró junto a su esposa. Dio apenas unos pasos. Su mirada recorrió el salón, se detuvo en la mesa del catering y cayó directamente sobre mí. Se congeló. No aminoró el paso. Se congeló. El color desapareció de su rostro. Durante varios segundos largos, no pudo moverse. Su esposa, confundida, siguió su mirada hasta encontrarme a mí. Preguntó en voz baja. ¿Ricardo? Él no respondió. Dio otro paso hacia el salón sin apartar los ojos de mí. Yo jamás lo había visto. O eso creía. Su cara me resultaba vagamente familiar, del tipo que uno reconoce de revistas de negocios o entrevistas en televisión. Pero no lograba ubicarlo. Las conversaciones del salón siguieron su curso. Casi nadie notó que él se había detenido. Mis padres tampoco. Estaban ocupados saludando a más invitados cerca de la entrada. Entonces cambió de dirección. Caminó directo hacia la mesa del catering. Un camarero a mi lado susurró. Creo que viene hacia aquí. Debe haber alguien detrás de mí, dije, nerviosa. No lo había. Cada paso que daba volvía el salón más silencioso. No porque la gente dejara de hablar, porque empezaban a notar hacia dónde caminaba. Mi padre finalmente se giró.
Su sonrisa de bienvenida se apagó un instante. Se recompuso y cruzó el salón a toda prisa. Señor Fuentes, es un honor que haya venido. Ricardo Fuentes apenas lo saludó. Su atención no se movía de mí. Eso confundió a mi padre. La mayoría se detendría ante semejante anfitrión. Ricardo Fuentes era uno de los empresarios más respetados del país, alguien que mi padre mencionaba con orgullo desde hacía años. Alguien cuya sola presencia elevaba toda la velada. Y sin embargo, pasó de largo, directo hacia mí. Me puse de pie, no porque entendiera lo que pasaba, sino porque quedarme sentada parecía aún más extraño. Cuando se detuvo frente a mí, sonrió. No la sonrisa educada de los eventos formales. Una sonrisa real. De esas que llegan a los ojos. Señorita Vidal. No esperaba encontrarla aquí. Yo tampoco lo esperaba a él. ¿Se conocen?, preguntó mi padre, acercándose. Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. Después me miró a mí. ¿Nunca les contaste? No tenía idea de a qué se refería. No suelo hablar de mis clientes, respondí. Levantó las cejas. Sonrió con suavidad. Por supuesto. Debí suponerlo. ¿Clientes?, repitió mi padre. La palabra atrajo la atención de todo el salón. Mi madre se acercó en silencio. Paula, un poco después. Varios invitados fingían no escuchar mientras escuchaban con toda su atención. Ricardo extendió la mano. Llevo meses queriendo agradecerle como se merece. La estreché. Firme. Profesional. Mientras tanto, intentaba recordar de qué proyecto se trataba. Mi trabajo exigía confidencialidad absoluta. Docenas de empresas cada año. Los rostros se mezclaban. Los nombres quedaban dentro de contratos firmados. Entonces hizo clic. Fuentes Industrias. 6 meses atrás. Una crisis corporativa que dominó titulares durante 2 semanas y luego desapareció sin explicación. Sin escándalo. Sin demandas. Silencio total. Exactamente el resultado que mis clientes esperaban. ¿Lo recuerda?, dijo Ricardo, al ver mi expresión. Asentí. Mi junta directiva todavía habla de esa semana, continuó. Creíamos que todo lo que habíamos construido se derrumbaba. Varios invitados intercambiaron miradas confundidas. Me temo que nos falta parte de la historia, dijo mi padre, forzando una risa. Ricardo me miró, como pidiendo permiso. Negué apenas con la cabeza. Todavía no. Entendió al instante. Discreción profesional, incluso ahí. Disculpen, dijo con suavidad. He interrumpido su celebración. Ninguna interrupción, respondió mi padre, aliviado. Es maravilloso ver que gente exitosa se conoce entre sí. Ricardo sonrió, cortés. No lo describiría así. Se volvió hacia mí. Simplemente le debo a su hija más de lo que ella admitirá jamás. Silencio total. Se escuchaban hasta los cubiertos al otro lado del salón. Mi padre rió, incómodo. Seguro que Elena ayudó en algo pequeño. Ricardo no sonrió esta vez. ¿Pequeño? Repitió la palabra casi para sí mismo. Miró a mi padre directamente. Señor Vidal, si su hija no hubiera entrado a nuestras oficinas cuando lo hizo, mi familia habría perdido la empresa. Nadie habló. Ni siquiera Paula. Ricardo desapareció entre la multitud. En segundos, las conversaciones volvieron a empezar. La orquesta no dejó de tocar. Las copas de champán seguían llenándose. La gente sonreía, brindaba, reía. Desde lejos, todo parecía exactamente la elegante celebración que mis padres llevaban meses preparando. Solo una cosa había cambiado. Decenas de personas seguían mirando hacia la mesa del catering. Hacia mí. Mi padre lo notó de inmediato. Durante años había sido capaz de leer una sala mejor que casi nadie. Sabía cuándo cambiaba la atención, cuando se esparcía la curiosidad. Y ahora, cada pocos segundos, alguien miraba más allá de él. Su sonrisa se volvió más tensa. No volvió a la zona de catering. Todavía no. En cambio, empezó a moverse de invitado en invitado, riendo más fuerte, estrechando más manos de las necesarias, intentando recuperar la atención sobre sí mismo. No funcionó. La gente tenía preguntas. ¿Quién era yo?
Porque uno de los empresarios más respetados del país había ignorado a los anfitriones para saludar a la mujer sentada con el personal. Yo seguí en mi sitio. El sobre las piernas. Por primera vez desde que llegué, pensé en irme. Nadie me había invitado realmente a quedarme. Podía levantarme, cruzar el pasillo de servicio, subir al coche y desaparecer antes del postre. Otra parte de mí recordó porque había pasado 2 años buscando lo que había dentro de ese sobre. No lo hice por reconocimiento. No lo hice por venganza. Lo hice porque, a pesar de todo, Mateo Vidal seguía siendo mi padre. Esa verdad me frustraba más de lo que quería admitir. Un camarero a mi lado me sirvió más café en silencio. No preguntó nada. No me miró con lástima. Simplemente acercó la taza un poco más hacia mí antes de volver a su comida. Ese pequeño gesto se sintió más cálido que todo lo que mi propia familia había hecho esa tarde. Al otro lado del salón, observé a mi hermana moverse sin esfuerzo de mesa en mesa. Paula siempre supo cómo ser el centro de atención sin proponérselo. La gente gravitaba naturalmente hacia ella. De niñas, mis padres lo llamaban carisma. Cuando ella olvidaba cumpleaños, alguien más los recordaba. Cuando ella incumplía plazos, alguien más los arreglaba. Cuando ella cometía errores caros, alguien más los pagaba. Casi siempre, ese alguien era yo. Mirando hacia atrás, entendí algo incómodo. Mi familia nunca esperó realmente que Paula fuera responsable. Esperaban que yo fuera lo suficientemente responsable por las dos. Siempre fue más fácil así. La hija confiable resolvía problemas en silencio. La hija favorita disfrutaba la fiesta. Nadie cuestionaba el arreglo. Yo menos que nadie. Hasta esa noche. Vi a mi madre acercarse a Ricardo Fuentes. Sonrió cálidamente. Dijo algo que no alcancé a escuchar. Él respondió con cortesía. Menos de 10 segundos después, ella se alejó. Su sonrisa había desaparecido. Eso era inusual. Mi madre rara vez perdía el control de una conversación social. Unos minutos después, empezó el vídeo conmemorativo. Fotografías de boda, vacaciones familiares, navidades, cumpleaños, graduaciones, casi 4 décadas de recuerdos proyectados en pantalla. Observé desde la puerta de servicio. Y noté algo. O más bien, lo que faltaba. Cientos de fotografías. Docenas de eventos familiares. Años de recuerdos. Yo casi no aparecía en ninguna. Cuando aparecía, no estaba junto a mis padres. Estaba al fondo, sosteniendo abrigos, cargando cajas, sirviendo comida, tomando la foto en vez de estar en ella. No me habían borrado. Simplemente nunca me consideraron parte de la imagen. Esa certeza dolió más que sentarme con el personal. Porque las fotografías nunca mienten. Preservan exactamente lo que la gente elige recordar. Y mi familia había pasado décadas recordando a todos, menos a mí. El vídeo terminó entre aplausos. Mi padre subió al pequeño escenario, micrófono en mano, sonrisa recompuesta. Agradeció a todos los invitados, a los amigos de siempre, a los socios de negocios, a los vecinos, incluso al personal del evento. Agradeció a casi todos los que ayudaron a organizar la fiesta. Al florista, a los músicos, al chef, a los decoradores, al fotógrafo. A mí, jamás, ni una sola vez. No me sorprendió. La decepción solo existe cuando sobrevive la esperanza. La mía llevaba toda la tarde apagándose. Entonces, justo cuando mi padre se disponía a invitar a todos a cenar, vi a Ricardo Fuentes levantarse otra vez. Esta vez no caminaba hacia la salida. Caminaba de vuelta hacia mí. Y por la expresión decidida en su rostro, no había terminado de decir lo que había venido a decir. Se detuvo a medio camino, como si hubiera recordado algo importante. Miró a mi padre, después al escenario, después al sobrecolor crema apoyado contra mi costado. Por un instante pareció reconsiderar lo que planeaba hacer. Después asintió para sí mismo, como si hubiera decidido que esa no era su historia para contar. Era la mía. Regresó a su mesa en silencio. Pero mi padre no dejó de observarme. Siguió hablando por el micrófono, agradeciendo, contando anécdotas de 35 años de matrimonio. Su voz no cambió. Pero cada pocos segundos,
Sus ojos se desviaban hacia la zona de catering. Hacia mí. Hacia el sobre. Por primera vez esa noche, parecía inquieto. No avergonzado. Inquieto. Había una diferencia. La vergüenza viene de sentirse juzgado. La inquietud viene de darse cuenta de que algo ya no está bajo tu control. El servicio de cena finalmente comenzó. Los camareros a mi alrededor se pusieron de pie juntos y desaparecieron por las puertas de servicio con bandejas plateadas. El pequeño comedor quedó casi en silencio. Por primera vez en toda la noche, estaba completamente sola. Dejé de fingir. Dejé de sonreír. Dejé de convencerme de que nada de eso me importaba. Si me importaba, más de lo que quería admitir. Volví a mirar el sobre. Sus bordes empezaban a doblarse de tanto sostenerlo. Dentro había casi 2 años de trabajo. Cientos de llamadas. Archivos repartidos en distintas provincias. Colecciones privadas. Subastas. Bibliotecas universitarias. Conversaciones con historiadores retirados, antiguos socios. Gente que no oía el apellido Vidal desde hacía décadas. Una ráfaga de aplausos llegó desde el salón. Había comenzado el primer plato. Las risas sonaban más fuertes ahora, las copas se llenaban más rápido. Minutos después, mi madre entró en el pasillo de servicio. No sabía que yo podía verla antes de llegar a la puerta. Su expresión era completamente distinta a la de horas antes. Ninguna sonrisa cálida. Ninguna postura segura. Parecía irritada. No por mí, porque había perdido el control de la velada. Se acercó, sin sentarse a mi lado. Solo lo suficiente para bajar la voz. No preguntó si estaba bien. No se disculpó por donde me habían sentado. No mencionó a Ricardo Fuentes. En cambio, toda su atención se fijó en el sobre. ¿Qué exactamente trajiste?, preguntó. La primera pregunta que cualquiera de mis padres me dirigía en toda la tarde. Sonreí apenas. Es el regalo de aniversario de papá. Nada más. Esperó una explicación. Al no recibirla, su expresión se endureció casi imperceptiblemente. Espero que no sea algo que arruiné la noche, dijo antes de volver al salón, sin disculparse, sin pedirme que me uniera a los demás, sin notar la cena intacta frente a mí. Poco después, mi padre me buscó con la mirada. La encontró de inmediato. Levantó una mano, invitándome a acercarme. Pasaron apenas 4 segundos. Se sintieron eternos. No me moví. Finalmente me levanté. No porque él me llamara, porque yo ya había decidido qué iba a hacer. Tomé el sobre. Crucé el salón. Los músicos se detuvieron. Los camareros hicieron una pausa. Me detuve frente al escenario, no junto a mis padres. Frente a ellos. Me gustaría decir algo primero, dije, tomando el micrófono que él me ofreció, confiado. Llevo casi 2 años trabajando en este regalo, comencé. Empecé porque mi padre me dijo una vez que perderlo fue el mayor arrepentimiento de su vida. Me dijeron decenas de veces que era imposible encontrarlo. Casi les creí. Casi me rendí. Seguí buscando de todas formas. Hice una pausa. Pensé que este sería el momento en que mi padre finalmente me viera como siempre esperé. Silencio total. Pero algo pasó antes de la cena. Me recordaste que los regalos no cambian como la gente te valora. Todas las miradas se giraron hacia mi padre. Dejé el sobre la mesa, junto al pastel. Sin abrir. Entonces, desde el fondo del salón, Ricardo Fuentes habló. Antes de que Mateo abra ese sobre, todos merecen saber lo que Elena sacrificó solo para encontrar lo que hay dentro. Contó todo, las colecciones privadas, los fines de semana enteros, el dinero propio, el tiempo propio. Como cada lunes yo volvía a la oficina sin mencionar nada de eso. Le pregunté una vez por qué no se rendía, dijo Ricardo. Nunca olvidaré su respuesta. Si le devuelvo a mi padre lo único que creía perdido para siempre, tal vez esta vez se sienta orgulloso de que soy su hija. Nadie aplaudió. Esas palabras no sonaban heroicas. Sonaban desgarradoras. He estudiado el carácter humano toda mi carrera, Mateo, añadió Ricardo. Y una cosa nunca cambia. Quienes cargan silenciosamente con más pesos son siempre los que todos asumen que seguirán cargando para siempre. Mi padre no tuvo respuesta. Lo miré sin apartar los ojos. Necesito que respondas algo.
Si Ricardo no hubiera cruzado este salón esta noche, ¿alguna vez me habrías dejado sentada con el personal? Abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. El silencio fue su respuesta. Asentí. Apenas. Lo entiendo. Mi madre dio un paso al frente. Elena, cariño, esta no es la noche para esto. ¿Cuándo era el momento? Pregunté. Cuando tenía 16 años. ¿Cuándo te perdiste mi graduación por un torneo de tenis de Paula? ¿Cuándo olvidaste mi ascenso? Cuando te pedí que organizaras toda esta fiesta pero no encontraste una silla para mí. Cada frase caía suave, sin gritos, solo recuerdos que nadie podía negar. Mi padre dio un paso hacia mí. Elena, te fallé. 4 palabras que llevaba años esperando oír. Pero no repararon nada. Porque las disculpas que llegan solo después de la exposición pública siempre cargan una pregunta dolorosa. ¿Habría pasado esto si nadie más estuviera mirando? Bajé la vista al sobre. Esto es tuyo. Siempre fue tuyo. No lo busqué esperando nada a cambio. Lo busqué porque te quería. Pero el amor nunca debería tener que competir por un lugar en la mesa. Le entregué el sobre. Lo tomó con cuidado, manos temblorosas. Abrió el sello de cera. Dentro, una fotografía en blanco y negro y un cuaderno de cuero desgastado. En cuanto vio la foto, las rodillas casi le fallaron. ¡Oh! La foto mostraba a mi abuelo, mucho más joven, frente al primer taller que tuvo la familia. El edificio destruido hacía décadas. El que mi padre creía perdido para siempre. Detrás de la foto, el cuaderno original donde mi abuelo anotó cada boceto, cada lección, cada sueño al construir el negocio. El que todos los coleccionistas daban por perdido. Abrió la primera página. La letra de su padre lo miraba de vuelta. Se cubrió la boca. Una lágrima escapó. Dejé de creer que esto seguía existiendo, busqué en todas partes. Lo sé, dije. Me lo contaste. Y nunca lo olvidé. Me miró de verdad, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento insoportable. Porque entendió algo, lo que más había perdido esa noche nunca estuvo dentro del sobre. Estaba de pie, frente a él, todo este tiempo. El salón quedó en silencio total. Sin aplausos, sin discursos. Minutos después, mientras los invitados empezaban a marcharse, Ricardo Fuentes caminó a mi lado hacia la salida. Le diste exactamente lo que quería, dijo. No, respondí. Le di una última oportunidad de convertirse en el padre que siempre esperé que fuera. Si la usaría o no, ya no era mi responsabilidad. Por primera vez en mi vida, me alejé de mi familia sin sentir que dejaba algo atrás. Porque finalmente entendí, lo que había buscado durante años nunca estuvo escondido en un viejo sobre. Era mi propia paz. Y por fin la había encontrado.